Ceballos Robles, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Russo? Te saluda, ¿cómo andás? Hola Gabriel, ¿cómo ¿Qué, estás? Saludos cordiales desde Quito, la capital del Ecuador. Aquí a las órdenes. qué tal? Bueno, a nosotros nos pinta que es una maravilla dolarizar el país, a ustedes ya está dolarizado, nos pinta que dolarizando va a haber mayor seguridad, mayor bienestar, etcétera, etcétera. Algo así como Ecuador. ¿Esto es así? Bueno, el tema de la dolarización ya hace más de 25 años en ese nuevo modelo económico marcó un antes y un después en la economía de nuestro país realmente. Si bien el tema de la dolarización no fue una medida planificada, sino que fue más bien un tema que se tuvo que adoptar de manera precipitada debido a la situación tan compleja y difícil que atravesaba el país en aquella década de los 90, inicios de los 2000. Realmente eh, vino a aliviar de cierta forma este ambiente de inestabilidad económica que vivían millones de familias ecuatorianas. Cuando se dolarizó la economía ecuatoriana y se dejó de lado a la moneda nuestra, el sucre, bueno, algunas familias, varias familias lograron tener cierta estabilidad, pero a la vez significó un duro impacto en la economía de otras y de otros sectores, Ujú. porque entrar y adaptarse a un nuevo modelo monetario fue un tema finalmente que significó una adaptación que tardó mucho tiempo, manejar nuevas dinámicas y nuevas lógicas, pero que de una u otra forma trajo cierta estabilidad a la economía de Ecuador. Lo que sí te puedo decir, Gabriel, es que la decisión finalmente encareció la vida, como es evidente y como es de conocimiento a nivel general. Ustedes deben saber que en Ecuador los precios, al estar regidos por el modelo de dolarización, son mucho más altos que otros costos en países de la región. Así que Ecuador se convirtió desde la adopción de la dolarización o del dólar como moneda oficial en una economía cara a nivel regional. ¿Y hoy cómo está Ecuador? Con el tema de los cortes de luz que anunció el presidente Noboa, creo que está yendo Milei para allá. ¿Cómo está Ecuador hoy? Bueno, la situación que atraviesa Ecuador ahora es extremadamente preocupante. Te cuento, Gabriel, que Ecuador ha regresado, o más bien ha retrocedido aproximadamente 35 años, Ujú. porque desde hace mucho tiempo que Ecuador no vivía estas épocas de oscuridad, de racionamientos y de cortes de energía eléctrica. Lamentablemente hemos retornado de nuevo a esas épocas oscuras, donde el servicio de energía eléctrica ahora es una constante. Hace pocos días, el gobierno nacional ha anunciado la adopción de cortes de energía. En el caso de Quito, llegan hasta 12 horas, no consecutivas, pero sí 12 horas de corte de servicio eléctrico, lo que afecta sin duda a las diarias actividades que tienen los ecuatorianos y evidentemente significa un golpe durísimo para el sector económico. Se habla en estimaciones, por ejemplo, la Cámara de Industrias del Ecuador dice que las pérdidas diarias para el país superan los 25 millones de dólares. La Cámara de Comercio de Guayaquil habla de 12 millones de dólares en pérdidas por hora por la falta de energía eléctrica y sin duda esta falta de energía eléctrica ha generado preocupación y un impacto negativo a la economía y al diario convivir de los ecuatorianos. Ahora bien, nosotros en Argentina se planifica que va a haber corte de luz para el verano. Acá el gobierno acusa que el problema de los cortes es porque el gobierno anterior no invirtió, los empresarios invirtieron, cosa que no es cierto. Lo que sí se sabe es que se va a exportar energía, con lo cual la energía es escasa y es cara y vamos a tener poca. Si hay poca, se va a haber corte de luz. Esta idea que estoy mencionando, ¿se repite en Ecuador o es por otro motivo los cortes de luz? Bueno, hay un discurso muy similar, Gabriel. Yo te puedo decir que escuchando lo que tú me dices, prácticamente el mismo discurso se replica acá en Ecuador. Acá no teníamos cortes de energía desde el año 2016, prácticamente la salida del gobierno del expresidente Rafael Mm. Correa. Durante el mandato de Correa se construyeron varias centrales hidroeléctricas y se dejó de lado el uso, por ejemplo, de las termogeneradoras, Mm. que se convertían prácticamente en un negociado vinculado a ciertos sectores políticos y sectores económicos que vendían electricidad térmica a altos costos, lo que significaba evidentemente grandes
réditos económicos para aquellos grupos económicos, valga la redundancia, y que finalmente de una u otra forma paliaban la crisis del Ecuador, pero en el gobierno de Rafael Correa se tomó la decisión de llevar a cabo una política de generación de energía limpia con la construcción de centrales hidroeléctricas en varios puntos del territorio nacional. Y es así que nos fue tan bien, tengo que decir que estuvo tan bien en aquella época el tema de la generación de energía eléctrica, que hasta llegamos a exportar energía a Colombia y a Perú. Claro. Entonces, energía teníamos de sobra, te lo digo, teníamos de sobra, pero se fue Correa, llegó Moreno, luego llegó Lazo, ahora Daniel Noboa, y apenas llegó expresidente Lenín Moreno, después del gobierno de Correa, él decidió frenar y dejar de lado todo el plan de sostenibilidad eléctrica que impulsaba el gobierno de Rafael Correa. Entonces ahí quedó de lado también el tema del mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y de toda la atención que merecía el sector eléctrico ecuatoriano, a tal punto que pasaron los años, llegaron los otros gobiernos, pasó Moreno, pasó Lazo, que no terminó su mandato, por cierto, y que ahora está Daniel Noboa, y la situación en las centrales hidroeléctricas es muy compleja. Hay muchas centrales que lamentablemente no están operando ahora por falta de mantenimiento. Se está viviendo realmente en toda la región una época de sequía muy fuerte y no hubo una atención debida al sector eléctrico, lo que ahora ha conllevado a que todo retorne a esa época de oscuridad. Hemos retrocedido, como te decía, 35 años, cuando en el país era muy habitual vivir entre cortes de energía. Lo estamos viviendo ahora de nuevo acá en nuestro país. Sí, y vos, se dice que el presidente, para este motivo, por el tema de la luz, quiere modificar la Constitución. Bueno, hay algunos temas que están surgiendo desde el Poder Ejecutivo y que tienen cierta vinculación con el tema eléctrico. Pero primero, como ahora hay muchos cortes de energía en todo el territorio nacional, no estamos hablando solamente de ciudades focalizadas, sino a nivel nacional, y tú te puedes imaginar todo el impacto que significa el cortar el servicio eléctrico a todo un país. Sin duda es un golpe muy fuerte, pero no es solamente un golpe en lo que tiene que ver con la economía de un país y de la Claro. productividad, sino además con el tema de la inseguridad, porque como es de conocimiento también, Ecuador está atravesando una crisis en el tema de seguridad profunda, difícil, sobre todo en ciudades de la región litoral, de la costa. Hay ciudades que están lamentablemente dominadas por la delincuencia y el crimen organizado, y ahora, en este contexto de quitar el servicio de energía eléctrica, que ciudades y cantones se queden sin luz, se convierte prácticamente en el caldo de cultivo para que varias organizaciones delictivas hagan de las suyas, por así decirlo, aprovechando la falta de luz, la falta de energía eléctrica, la oscuridad, y sigan cometiendo crímenes. Entonces, frente a esa realidad, lo que ha planteado el gobierno del presidente Daniel Noboa es que se lleve a cabo una reforma constitucional. Bueno, son algunas, pero las que tienen que ver con el tema de seguridad está relacionada principalmente a una reforma al artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador. Y ese artículo 5 actualmente dice que el Ecuador es un territorio de paz y que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Lo que quiere el presidente Noboa ahora es reformar ese artículo de forma parcial y permitir que bases militares extranjeras puedan llegar de nuevo al territorio ecuatoriano para, entre comillas, apoyar en el tema de la seguridad que está, o de la inseguridad que está viviendo actualmente el Ecuador. Ese es un tema que se está planteando ahora, que ha generado distintas reacciones. Hay voces a favor y voces en contra frente a esta posibilidad. Finalmente, el tema está en la Corte Constitucional, que es la máxima instancia de verificación del tema de la constitucionalidad en nuestro país, del Estado. Ellos tendrán que decidir si es viable o no esta reforma que ha planteado el presidente de la República, y en caso de dar luz verde, empezaría un trámite que tendría que ser llevado a la Asamblea Nacional. Así que ese es el tema que ahora se está discutiendo acá, esta posibilidad de permitir la presencia de bases extranjeras militares para fortalecer el tema de la seguridad en Ecuador, en el contexto de este tema de los apagones que estamos
padeciendo actualmente aquí en el territorio ecuatoriano. Todos los temas que vos hablaste se replican en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Sí. O sea, Sí, 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 exactamente. o sea, que estamos viendo cómo está preparando la OTAN, cómo está preparando el continente para una futura guerra. Sí, es prácticamente un discurso de un escenario que se replica en los países de la región. Hay países que, al igual que Ecuador, están atravesando por una crisis energética severa. Tenemos Unos bases. más tienen bases. Hay algunos países que quieren retornar al tema de las bases. No es el caso de Ecuador, porque nosotros acá ya tuvimos una base militar estadounidense en la provincia de Manabí, puntualmente en la ciudad de Manta. Y la evaluación de la presencia de esa base militar finalmente no fue lo más positiva posible, ¿no? Pero tengo que decir, durante el tiempo que estuve presente, no es que se redujeron realmente los índices de inseguridad. Se registraron algunos problemas de orden social ya muy puntuales en la ciudad de Manabí, pero en el tema general de la seguridad no hubo los resultados que se esperaban. Pero bueno, finalmente lo que ocurrió es que en el gobierno de Rafael Correa se decidió expulsar aquella base militar y incluso en el 2008 se incluyó en la Constitución, en este artículo 5, la prohibición de establecer bases militares en el Ecuador, que ahora el presidente Daniel Noboa está planteando se revise ese artículo constitucional para abrir la posibilidad de retomar la presencia de las bases militares extranjeras en territorio nacional. Bien, demasiada similitud entre toda América Latina, entre los integrantes de América Latina. ¿Qué te iba a decir? Fabricio Ceballos Robles, gracias por tu tiempo aquí en Radio Belgrano, Argentina. Gracias, Gabriel. Un abrazo fuerte acá desde la mitad del mundo. Hasta luego.